Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es el lunes 18 del 2020 y estamos dando el teórico número 5 de salud mental del Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy titular de la materia de salud mental y el teórico que hoy vamos a dar, este es el bloque número 1 de las 12 del mediodía, después va a haber otro de las 18, va a tomar el tema que es de las justamente psicosis vasotímicas o de las psicosis, podemos decir, que afectan más lo que llamaríamos los afectos, la sensibilidad. Es muy interesante, hasta el momento nosotros habíamos visto las psicosis disociativas, ¿no? Las psicosis delirantes, y ahora vamos a entrar en lo que llamamos las psicosis que afectan básicamente los afectos, ¿no? Y cómo se definiría el afecto es todo un tema que no solo es tomado por la psiquiatría, sino que justamente como todos otros conceptos, la psiquiatría toma, la psiquiatría clásica, toma de la filosofía. Entonces, podemos pensar desde Platón, que hay diferentes posiciones con respecto a los afectos. Estas ideas de Platón, como lo toma Santo Tomás, como lo toma San Agustín, etcétera, fueron tomados de diferentes puntos de vista, inclusive Lacan trabaja su teoría de las pasiones y de los afectos, incluye estos grandes de la filosofía para dar marco referencia a lo que él va a llamar la afectividad. Bueno, comentar un poquito, Maxi, como un encuadre, digamos que por ahí, para estudiar esto la gente hace un curso de 6 años, pero bueno, no importa, uno se va acercando de alguna materia, de alguna manera las materias, y va introduciéndose en periodos diferentes de la vida. Yo creo que lo que uno va aprendiendo como introducciones sirve mucho, así que algún comentario, te pido si podés hacer algún comentario, Sí, sí, Máximo, referente de la a los, filosofía. sí, a los sentimientos, a las pasiones. En general, la filosofía clásica, que va un poquito desde Sócrates, Platón, hasta la plenitud de la Edad Media, con Santo Tomás, ha definido a los sentimientos o pasiones como movimientos, de alguna manera sacudones, podríamos decir que resultan en nosotros, que advienen al alma como consecuencias de tendencias que son satisfechas o frustradas, digamos. Es decir, cuando en el alma hay apetitos, hay tendencias de aproximación, de deseo, en relación con aquello que uno percibe como bienes, y tendencias de huida, de rechazo, en relación con aquello que uno percibe como algo malo. Y esos son precisamente las pasiones que advienen al alma, ¿sí? Por ejemplo, frente a la percepción de un bien surge lo que podría ser el amor de ese bien, ¿sí? Si el amor es correspondido, de alguna manera el apetito descansa en ese amor en ese bien que es alcanzado. Si el amor, digamos, el amor del bien está lejos, uno de alguna manera experimenta deseo y si no lo tiene, experimenta frustración, digamos. Es decir, todas las cosas que van sucediendo en el alma están relacionadas con este amor o este odio que podemos experimentar frente a aquello que uno va percibiendo como bueno o como malo, ¿no? Por ejemplo, si el bien que uno quiere alcanzar se presenta como un bien que es difícil o arduo, uno puede, digamos, frente a ello surgir un sentimiento que tenga que ver con el instinto de lucha para superar los obstáculos que lo separan de ese bien, o si el mal que de alguna manera se presenta ante nosotros se presenta como difícil de superar,
uno puede tener un instinto de temor, de huida frente a eso. Eh, Me parece importante también que la filosofía, de alguna manera siempre, esta filosofía clásica siempre eh, se percibió que uno no es responsable de lo que siente, ¿no? Porque uno no es responsable de sentir determinado afecto de amor respecto de determinadas cosas, pero sí es responsable de lo que hace con lo que siente, ¿no? Es decir, que uno puede de alguna manera o de alguna manera dar rienda suelta a esa pasión o ese sentimiento, o uno puede encauzarlo a partir de lo que los filósofos denominaron hábitos, virtudes, ¿sí? O si no, en la medida en que uno no, de alguna manera no toma el curso de esas pasiones, eso puede transformarse en determinados vicios que hacen que la persona pierda libertad respecto de ellos. No sé si me estoy más o menos explicando claramente. Sí, perfectamente. Inclusive esta introducción que haces de la filosofía, ¿y por qué les digo? Porque muchas veces la psiquiatría justamente anda sobre o se sostiene en dos pilares, uno es la filosofía y otro es la neurología, ¿no? Digamos, es interesante que siempre, digamos, hay un sostenimiento, digamos, una causa ahí que se va a buscar a la filosofía. Se acaba de hablar Maxi, que ustedes saben que es doctor en filosofía. Nosotros cómo podemos recuperar para la clínica cotidiana esto que los filósofos parece tan lejos, que parece tan distante. No es tan distante porque las emociones, digamos, los sentimientos, todos estos nombres, afectividad, emociones, sentimientos, pasiones, exaltaciones, tienen que ver con lo que hoy vamos a ver en el transcurso. Yo les dije que era que la psiquiatría y la psicopatología no dan como muy buenas definiciones de las funciones en su normalidad. ¿Por qué? Porque eso quedaba para la filosofía, como ha explicado Maxi, digamos, entendiendo qué es la afectividad, el apetito por, qué es la pasión, la tendencia a, digamos, ¿no? Y que siempre lo que viene a decir la psiquiatría o la psicopatología, lo que no está bien, el trastorno, digamos, la progresización, la patologización, para decirlo correctamente, de la función. No define la función normal. Eso lo hace recién Freud con el psicoanálisis. Empieza a plantear cuál es la normalidad o cuáles son las actitudes de lo que sería esperable en un sujeto. Entonces, esta tendencia, esta afectividad, este sentimiento, esta emoción, esta exaltación, este rechazo a que constituiría lo que nosotros llamamos timia en psiquiatría, timia, ¿ven? Justamente la función psíquica que ustedes vieron como timia, y obviamente sus raíces en lo que es la filosofía, y después, tomado por la psiquiatría, va a ser reelaborado por Freud y por Lacan, que el psicoanálisis justamente entiende los afectos como una carga, una carga que puede ser descargada. Y ya les en psicología, como Fechner en Viena, lo que estaba en regular. Obviamente también aparece esto en la filosofía clásica, digamos, es el placer y el displacer. Digamos, el displacer y el placer son elementos que van a estar tomados, digamos, en su momento de los filósofos tradicionales, pero para Freud va a servirles para decir qué es el placer y el displacer. Y en este sentido es importante que yo se los planteo a ustedes porque cada persona que empezó a hablar de algo psi no deja el campo de los afectos, de las emociones, de los sentimientos y de las pasiones sin tomar en cuenta. Por ejemplo, el gran afecto que tiene el psicoanálisis como brújula de toda su clínica es la angustia.
La angustia es el sentimiento, el afecto, dice Freud y retoma Lacan, el afecto que guía toda la clínica psicoanalítica es la angustia. Esto no está, por supuesto, desarticulado en la filosofía de la época en donde lo plantea Lacan, digamos, porque toma Kierkegaard, toma Hegel, digamos, toma Nietzsche, toma Sartre, digamos. Entonces, la angustia, desde el estructuralismo, también es y él justamente lo toma de Freud, que ha hecho de la angustia la gran, digamos, el afecto que guía la clínica psicoanalítica. Sin embargo, Sí. Lacan tampoco deja de una pequeña teoría de las pasiones y dice que en el humano hay tres pasiones, dice Lacan, justamente que es el amor, el odio y la ignorancia. Cuando él toma pasión, odio e ignorancia, la ignorancia está tomado como cierta indiferencia. Ustedes ven la clínica que tiene esto, porque las cuestiones que nosotros vimos en el síndrome esquizofrénico, ¿no? En la psicosis disociativa, era la indiferencia. Nosotros veíamos un paciente que después de y a partir del episodio del brote quedaba indiferente, quedaba con actividad totalmente achatada y no tenía estos apetitos, tendencias, emociones, sentimientos que les ha hablado Maxi desde la filosofía clásica y que hemos venido hablando en relación al sujeto habitual. Entonces, este concepto de afectividad es un concepto muy... También el psicoanálisis, digamos, toma el amor, el odio, es más, toma que amor y odio son anverso y reverso de la misma moneda y arma un concepto que se llama enamordamiento para explicar que el amor y el odio son anverso y reverso de la misma moneda y dice que lo que se opone al amor y al odio es la indiferencia. En este caso sería la ignorancia como pasión. Y la Uno puede, que uno solamente puede odiar aquello que previamente ha amado de alguna manera. Es decir, aquello que ha suscitado en nosotros una respuesta desde la afectividad. La indiferencia es precisamente la falta de respuesta frente a aquello que está delante nuestro. Es la convicción de que eso que está delante nuestro no puede darnos nada. Exactamente, tal es así, tal, como lo dice Maxi, que cuando Freud y Lacan trabajan un texto paradigmático para el psicoanálisis de la psicosis, que es el caso de paranoia autobiográficamente descrito, el del doctor Schreber, yo justamente Freud lo que explica, y ojalá otro año lo podamos explicar, hacer un seminario sobre eso, es que justamente la paranoia una respuesta hacia una tendencia de amor, hacia una tendencia, la paranoia dice es una respuesta hacia un sentimiento homosexual, que el hombre no aceptado como tal. Entonces fíjense cómo la paranoia como propuesta ante se transforma en el amor, dice Freud, y retoma después Lacan, el amor se transforma en odio. Él me odia, por eso me persigue. ¿No? Entonces, en ese punto, dice Freud, no hay la inversa. Freud plantea claramente, nunca se pasa del odio al amor. Siempre donde hay odio es porque hubo un primer tiempo, aunque no pueda definirse con claridad, en lo que es amor. Entonces, el amor transformado en odio es lo que desde el psicoanálisis se plantea, por ejemplo, como etiopatogenia, como el desarrollo de lo que es la paranoia. Entonces es muy importante que vean cuál grande es el lugar de los afectos, digamos, ¿no? La afectividad, vuelvo a decir, con el amor, el odio, la pulsión. La pulsión es el nombre que desde el psicoanálisis se plantea para entender el campo de la afectividad en el sentido de que es la tendencia a, ya había una primera teoría en Freud, es la teoría de las pulsiones, en tanto se dividen sexuales y del yo, y una segunda teoría, a partir de 1924, es la teoría de
las pulsiones, las eróticas versus la pulsión que aparece como después de 1920, que es la pulsión tanática. Entonces, la erótica versus la pulsión de muerte. La pulsión de muerte vida versus la pulsión de muerte. Eso también es ampliar el tema, es sostener, es empezar a abrir el tema de qué es la afectividad. La psiquiatría lo hace de una manera más restrictiva y más en los aspectos patológicos. Pero ¿por qué hacemos este encuadre? Hacemos este encuadre porque ustedes como médicos, que van a ser generalistas, no solo tienen que entender la patologización y las funciones psíquicas, sino que a partir de la cátedra de salud mental, mi interés es transmitir cómo puede ser el entendimiento de ciertas cuestiones que ustedes vean por ahí, de ciertas emociones, de ciertas conductas, de ciertas formas de hablar que tenga el paciente, y en el que ustedes puedan llegar a un mayor entendimiento del asunto gracias a estas cosas que hoy les estamos comentando. Yo sé que estos son momentos difíciles, el de la pandemia, el de la cuarentena, para estar hablando de estas cuestiones, pero también saben que me parece que es importante que juntos con los docentes de la cátedra y también junto a ustedes, que son nuestros estudiantes, y a quienes la verdad le tenemos un enorme afecto, ahí aparece esto, el cariño, podamos también tener un espacio de acción, un espacio de tranquilidad, un espacio en donde veamos la teoría con la práctica y con la experiencia de cada uno, muchas veces ayuda no solo a aquel que pide la consulta, que ha llevado la consulta, sino que también nos ayuda a nosotros mismos a pasar como un momento de mayor tranquilidad, en donde podamos por ahí desconectarnos un ratito de estas ansiedades cotidianas y de estas angustias cotidianas. A ver, amor y odio, sí entiendo, profe. ¿Amor y odio pueden darse al mismo tiempo? Bueno, Agustina lo pregunta. El amor y el odio lo podemos vivenciar claramente. Yo por eso hablo de las relaciones entre las parejas, ¿no? Cada pareja es evidentemente esta cuestión de que por ahí una mujer quiere un hasta que el tipo no la quiere más y la mujer le dice lo odio, en ese momento que lo amaba, sí. Tanto se puede dar simultáneamente que dice que es el mismo afecto y que eso tiene un nombre que se llama ambivalencia. Ambivalencia. Y lo que acabas de preguntar, amor y odio, esa es Leila, pero me parece que le había dado otro nombre, es Leila Agostina Vera. Tal es así que esta división entre lo que es el amor y el odio no solo se da en las pulsiones, digamos, en Freud, o el amor y el odio en el narcisismo, también en Freud y en Lacan, el enamoramiento, sino que la afectividad, diría, el campo de la afectividad está dividido siempre entre lo que marcó Maxi de la filosofía, marcaron los padres de la filosofía, digamos, desde lo que es una tendencia positiva hacia y lo que es un rechazo contra. Digamos, la actividad siempre aparece en un punto como dividida. A ver, los niños bullying, dice Belén Fracassi, y dicen que odian a los compañeros. No hubo amor antes, o en realidad eso se siente no es odio. Dijeron que antes el odio tuvo que haber amor. Bueno, porque el amor no se presenta, el amor no se presenta únicamente como querer al otro en una dimensión pasional o sexual. Por ejemplo, hay una dimensión del amor que Freud explica muy bien, que es la identificación. Freud dice, el más profundo y primitivo de los afectos humanos es la identificación, es sentirse con el otro, es sentirse el otro. Entonces, muchas veces lo que aparece, por ejemplo,
en estas reacciones de gran odio, como se dan en el bullying, es justamente porque hay algo del otro, por ejemplo, cierta dificultad, por ejemplo, al caminar o al hablar, que lo hace sentir al que es justamente agresor del primero, cierto miedo a aparecerse, por ejemplo, y ese miedo a aparecerse es de la dimensión de la identificación del temor que produce, y en ese punto, tomando a Freud, ven cómo entender a Freud nos permite captar que el amor, la primitiva y principal fuente del amor sería la identificación semejante. Lacan también lo Ya. plantea así en ese... Sí, No, ¿puedo agregar algo también? sí, claro. No, es que por un lado uno puede sentir amor y odio respecto de un mismo objeto por el hecho de que lo ama por determinados aspectos, pero también lo odia por otros aspectos que le resultan frustrantes. Y en esto que mencionaba Belén, creo, en relación con el bullying, digamos, si algo de lo que me hace el otro a mí me afecta tanto, es porque de alguna manera también, como vos decís, yo me identifico con el otro, porque el otro me resulta significativo. Si a mí alguien que no representa absolutamente nada para mí me hace algo o me dice algo, eso es muy difícil que tenga un efecto sobre mi subjetividad. En cambio, si lo que me dice determinada persona tiene un efecto devastador sobre mi subjetividad, es porque de alguna manera también yo reconozco un valor a ese otro. Exactamente. Acá hay muchas. Por ejemplo, dice, eh, hay planteado, digamos, cierta, digamos, que toda afectividad está teñida de ambivalencia. Obviamente que está en uno qué niveles de ambivalencia puede manejarse, ¿se entiende? Para entender qué es la ambivalencia de la afectividad. Ustedes ven que estamos planteando, ustedes ven que estamos planteando el campo de la afectividad, no en un sentido psiquiátricamente patológico. Estamos hablando de lo que es el campo de la afectividad, porque me parecía imposible poder hablar, darles una lista de nombres psiquiátricos, ¿me entienden? Sin plantear estas cuestiones que son, las retomamos en relación al concepto de amor, afecto, pasión, pulsión, ¿me entiende? Acá hay dos preguntas más. Con respecto a lo que dijo de la división del campo de la afectividad, si se dan en ambas tendencias respectivamente hacia el mismo objeto y sujeto, ¿podría decir que la afectividad es patológica? Claro, se podría decir que la afectividad es patológica o que esta ambivalencia se torna patológica, digamos, la diferencia es cuantitativa, cuando de pronto hay episodios de mucho amor, episodios de pasión y de pronto episodios de odio, digamos, eh, que son inmanejables. Y creo que acá yo considero que hay algo fundamental en esto que es, alguien puede amar o odiar al otro, pero justamente el límite de lo que yo entiendo que es éticamente aceptable es el otro, justamente. Me acuerdo de una película, ay, que ahora no me acuerdo el nombre, a las 18 la voy a tener, o por ahí si alguien estaba con el Google ahí, se trataba de una película irlandesa, ¿no? En donde en un momento alguien que estaba violando a una de las hijas, ¿no? Y se va a confesar, ¿no? Se va a confesar, los irlandeses saben que son básicamente justamente católicos, se va a confesar, y entonces el tipo, el padre incestuoso violador de esta chica, le dice al sacerdote que bueno, que siempre hubo un amor incestuoso, que siempre desde la antigüedad esto se, esto se desarrolló así, que hay grandes sabios y grandes personas que se sabía que tenían relaciones de este tipo, aceptar que este es un pensamiento que solamente la sociedad burguesa se
contrario a ello. Entonces hace todo como una locución, ¿no? En el confesionario, de por qué justifica él hacerle esto a la chica, ¿no? Y el cura le hace una pregunta, yo era muy joven en esta película y a mí me impactó muchísimo. El sacerdote le hace una pregunta que para mí es total. Le dice, ¿y ella qué dice? Nada más que eso, ¿no? ¿Y ella qué dice? Decía que no. Entonces uno puede pensar en enormes argumentaciones con respecto al otro, a la pasión que uno siente, a la bronca que uno siente en el momento, o al otro, a lo que siente hacia el otro. Pero esa pregunta de esa película, cuando ante una gran teoría avalaba una conducta, el interlocutor puede decir, ¿y el otro qué dice de lo que vos haces? ¿El otro qué piensa de lo que vos haces? Es la pregunta ética y esa es la pregunta que hay que hacer siempre con respecto al... Por eso el psicoanálisis no es una práctica introspectiva, es una práctica que tiene que ver con respecto a lo que pasa con el gran otro y con los otros. No es una práctica contemplativa el psicoanálisis ni introspectiva, es una práctica de preguntar. ¿Y el otro qué dice? ¿Qué piensa el otro? No. Digamos, por un límite, entonces podríamos decir, sí, el límite de la pasión, el límite cuantitativo, cuánto se ama, nada. Sí, sí, pero el otro qué dice, el otro, la chica, la otra, otro, por ejemplo, pensemos en violencia de género, ¿te que le tiraras alcohol y le incendiaras? ¿Eso era parte del pacto sexual o parte del pacto masoquista que tenías? ¿O eso se te ocurrió a vos solo? Creo que estas preguntas en donde uno es intervenir la subjetividad del otro, eh, y le permiten a uno entender la lógica de la acción. Cuando uno hace intervenir lo que se llama, ¿se acuerdan? Alteridad, es la lógica del otro. Dice Hay una alguien sobre la más, envidia. ¿Querés que muy bien, muy bien. yo Muy puedo bien, decir algo si querés de eso? sí, sí, cómo no. Eh, Decilo. la envidia es un sentimiento que surge en nosotros frente a la prosperidad de otro, pero cuando uno juzga que esa prosperidad es inmerecida, ¿no? Digamos, es decir, cuando uno ve que la prosperidad del otro es merecida, no surge envidia. Cuando uno ve que la prosperidad del otro es inmerecida, ¿sí? Entonces experimenta envidia frente a eso y ahí hay quizá un cierto amor hacia lo que el otro ha conseguido y que uno no pudo conseguir, pero ese amor también trae como respuesta un odio al otro que lo consigue, digamos. Entonces hay Porque un cierto amor hacia la cosa y un odio hacia el sujeto que la tiene. eh, tal es así que todos los psicoanalistas toman de Lacan, digamos, un ejemplo que da San Agustín con respecto a, ¿por qué no explicás la dimensión de San Agustín cuando ve, hay algo en las confesiones de San Agustín, cuando San Agustín ve que la madre le da la teta al hermano menor? Entonces, ¿podrías plantear eso que es como la base que toman todo, digamos, que toma el psicoanálisis con respecto a si necesita esa parte de San Agustín? ¿Podés explicarlo? No tengo tan presente el ejemplo a María Clara. La Ahí, idea es que en las confesiones dice que nada es comparable a la envidia y a los celos que produce en un niño de unos años, 2 o 3 años, ver que la madre amamanta a su hermano menor. Él dice que ahí se genera toda la bronca, el odio, todos los celos, el lactatium a veces le dicen, ¿no? Agustín, sí, sí, digamos, en el ejemplo, creo que se dice así en latín, ¿no? sí, sí. Entonces, Lacan y Freud dicen como que en esa escena de ver el niño de 2 o 3, como la madre
le da la teta a un hermanito que ha nacido y él ha sido desplazado, esa es la base de todos nuestros celos, toda nuestra maldad, y como, y como diría, y como ha dicho Maxi, el suponer por qué a él y no a mí, a él y no a mí, por qué a ella y no a mí, ¿no? Entonces esa es la base, digamos, en donde se toma como fundamento la explicación de la envidia. Está muy bien la pregunta hecha por la envidia. Hay una psicoanalista que se llama Melanie Klein, que trabajó es inglesa y es la fundamental, es la que fundó la escuela inglesa de psicoanálisis, en cuya teoría kleiniana la envidia es el afecto central. Así como en Lacan y en Freud la angustia es el afecto central, en Melanie Klein es la envidia. Y es tan central la dimensión de la envidia que voy a tomar algo que dice Lacan con respecto a lo que dijo recién Max. Lacan dice, tener envidia no es querer tener el vestido rojo que tiene la otra, y entonces, como en una locura, le arranco el vestido y me lo quiero poner. Porque dice Lacan, eso no es envidia. No es envidia porque si no, no le rompería el vestido, ¿no? Lo que es envidia, dice Lacan, es que el otro luzca también, como lo explicó Maxi. Lo que es la envidia, básicamente, es Melanie Klein dice, la envidia es la expresión más concreta de la pulsión de muerte. La envidia es central en el sujeto. Y Lacan dice, lo que no tolera el ser humano como esta tendencia afectiva es que el otro luzca también. Me acuerdo de los que han sido mis alumnos del práctico lo han visto en primer año. Me acuerdo una vez en el hospital, en el regional, donde yo me desempeñé tantos años como instructora residente, que estábamos supervisando un caso de una persona que tenía a la hermana con una gravísima enfermedad neurológica que le impedía desplazarse normalmente, e inclusive iba como no podía, tanto no solo la marcha, sino inclusive la bipedestación, iba a ayudar a bastones, trípodes, y así se iba prácticamente arrastrando. Daba la imagen como de una araña, ¿no? Porque vieron que la araña tiene 8 patas, por eso no es un insecto, es un arácnido. Entre los bastones que eran de trípodes, más las 2 piernas eran esos 8 elementos que ella caminaba. Bueno, la mujer esta estaba muy enferma. Y era atendida la hermana, que no tenía ninguna de estas discapacidades, ¿no? Pero estaba muy envidiosa de su hermana neurológicamente. No puede decir, pero escúchame, uno puede estar envidioso de que alguien consiguió mejor que uno, que tiene un auto más grande que uno, sabe más que uno de tal cosa, es más, etc. Y uno piensa, no, porque me permitió aprender esa paciente es que la verdad es que lo que uno envidia es cómo lleva lo que no tiene. Eso es lo que uno envidia del otro. Porque alguien puede saber mucho, pero puede ser muy bello, hermosísimo, puede tener dinero, poder, etc. Pero siempre hay algo que le falta. Y en eso de algo que lo que le falta es según cómo lleva la falta que lo torna hermoso, poderoso o muy sabio. Y en este caso se veía claramente, cómo la hermana lo que implicaba era no lo que la enfermedad neurológica implicaba, sino lo que la hermana, pese a esa dificultad, podía haber hecho en la vida. Y ahí se ve la sutileza de la envidia. Entonces, para Melanie Klein, la envidia es la pulsión, la expresión de la pulsión de muerte, y es tan así que, claro, acá está Belén, que está muy conectada. Muy bien, Belén, hoy está con todo lo. Claro, dice, tiene que ver con la identificación de lo que uno quisiera, que es el ideal, la que lo vimos como ideal, y no puede ser, por eso, claro, y habría algo de ese orden. En Melanie Klein decía, tal
tal es así la dimensión de lo que organiza la teoría clínica sobre los afectos, que ella ha un texto maravilloso de Melanie Klein que se llama Envidia y Gratitud. Y en ese texto maravilloso de Envidia y Gratitud dice que quien hace un análisis empieza con grandes niveles de envidia, porque el sujeto que no se ha analizado, no se ha rectificado personalmente, sujeto de la envidia. Y aquel sujeto que se ha rectificado, que ha logrado, digamos, hacer por su deseo, avanzar según su deseo, y también que ha hecho algo con respecto a la pregunta de qué quiere el otro y qué quiero con el otro, termina agradecido. La gratitud, Melanie Klein, es uno de los elementos centrales, el elemento central, y que un análisis ha sido fructífero. Fíjense, la envidia y la gratitud, como dos afectos, hacen posible la escuela alemana, ustedes saben, perdón, la escuela inglesa, con mi campo referencial, la escuela inglesa Melanie Klein, permite entender los afectos. Me parecía como muy importante poder hablarles de estas normalidades, de estas cotidianeidades que tienen que ver con los afectos. Si no, vamos a entrar rápidamente a la patologización de los afectos, que les voy a dar a la serie, pero que implicaba tener un marco referencial con respecto a cuestiones cotidianas de las afectividades, tal como se presentan hoy día. A ver, dice Belén, la envidia, no, dice, si entraría dentro del odio y el amor a la vez, tiene que, uno podría Es una decir, envidia, claro. la envidia sana. Eh, no, quizá lo que se entiende por sana envidia es cuando uno... Un poquito de Coca-Cola. Dale, sí, sí. Claro. Quizá lo que se entiende por... Lo que se entiende por sana envidia es cuando uno desea lo que el otro tiene, pero puede reconocer también que el otro lo tiene merecidamente y desea lo que el otro tiene sin dejar de que el otro lo tenga. Es decir, uno puede decir, si volvemos al ejemplo del vestido rojo que decía María Clara, yo reconozco que el vestido rojo que tiene esa chica es hermoso y que además le queda hermoso, y también experimento un cierto deseo de poder tenerlo yo. Lo que se conoce entonces como sana envidia es la convicción que uno puede llegar a tener de decir, bueno, la verdad es que me gustaría tener el vestido rojo que ella tiene, quisiera tenerlo, pero no consiento en que la otra no lo tenga, digamos. Es decir, reconozco que ella lo tiene, que lo tiene bien merecidamente, me gustaría tenerlo yo, y bueno, eso también puede ser también como el principio de un movimiento en el agente, es decir, yo, ¿qué puedo hacer yo para tener el vestido rojo que ella tiene sin que ella deje de tenerlo? ¿Qué puedo hacer yo también para poder lograr ese reconocimiento que aspiro a tener porque considero que es un bien? ¿Me explico, Belén? Sí, claro, explicás muy bien, porque entonces lo que sigan participando los otros, pregunten sobre cosas cotidianas que ven o en las series de televisión o que ven ustedes el otro día me mandó alguien, ahora no me acuerdo, después lo voy a fijar, una canción de Charly García para la que la tuviera en cuenta. Esto que dice el profesor, que dice Maxi, esto de qué significaría la sana envidia, que en psicoanálisis no se habla de sana envidia, ni tampoco se habla de sana envidia en la teoría de los afectos, tanto para la psicología como para el psicoanálisis o para la psiquiatría, pero sí lo que podemos reconocer que lo que cotidianamente o vulgarmente se dice sana envidia, no es más que una expresión del deseo, una expresión de deseo de tener eso, digamos. Entonces, uno puede decir, hay algo que está motivado en la fuerza del deseo, poder querer eso, ¿se entiende? A ver, profe, yo me quedé pensando en lo que dijo del otro en relación al psicoanálisis. La
otro puede generar amor. Bueno, a Claro, veces que el otro utiliza como una táctica la indiferencia para generar el deseo en el otro, un digamos, recurso. Es un recurso. hacerse el difícil, digamos. Hacerse el difícil. Lacan explica que digamos, el vínculo, no hay relación sexual en este sentido. Hay acto sexual, quédense tranquilos. Pero cuando dice que no hay relación sexual, dice que no hay una relación exacta, armónica entre el sujeto y el objeto. Y lo que dice que si hay acto sexual, como coito, vínculo, etcétera, pero que no hay relación, digamos, podríamos decir también desde el punto de vista filosófico, en el sentido de que no hay vínculo perfecto entre el sujeto y el objeto. Entonces, lo que podríamos decir es que sí, la indiferencia es, no lo excluimos del grupo justamente de la afectividad, es más, lo incluimos como una de las pasiones, digamos, que aparece como la indiferencia como una de las pasiones, y podemos, como decía antes, digamos, lo que está en juego es la dimensión de el otro haciendo que no siente lo que siente, negando lo que siente, puede atraer a la persona que sí lo ama. Es una de las cuestiones, sí. Pero puede aparecer como una estrategia. También puede ser que alguien ame a quien no lo ama, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la subjetividad del otro? A ver. eh, Eh, claro, está ¿por qué es tan lloviendo la... importante? No, no, es que no encuentro esa pregunta. Está un poquito más arriba, es de Belén también. Tiene indiferencia, es decir, el amor no tiene indiferencia, es decir, al otro el amor. Y después dice, ¿por qué es tan importante antes estar por la subjetividad? Bueno, ¿por qué es importante la subjetividad del otro? Eso cae dentro del campo de la afectividad y de la ética. Eso es la ética, digamos. Eh, Sí, sí, incluso la ética puede ir hasta, en un sentido, un paso más allá, porque puede ser que el otro acepte determinado modo de vínculo conmigo, pero si yo reconozco que ese modo de vínculo es en sí mismo algo enfermizo y dañino, por más que el otro consienta, ¿hasta qué punto desde la dimensión ética yo puedo jugar ese juego, digamos, por más que el otro lo consienta también, incluso, ¿no? Digamos, hay cuestiones que dentro del ámbito del mutuo consentimiento son totalmente lícitas y forman parte de ese vínculo intersubjetivo que uno puede construir con otra persona, pero también eso tiene un límite, ¿no? Digamos, es decir, volviendo al ejemplo que vos mencionabas, si a la otra, si la otra persona consiente en que yo le eche nafta y la prenda fuego, ¿puedo yo hacerlo, digamos? Es decir, ahí también hay un límite ético que va más allá del consentimiento del otro. exactamente. Hay una cuestión para el tratamiento. Lacan le dedicó un seminario entero de psicoanálisis a lo que es, se llama Seminario de la Ética, es el seminario número 7 de Lacan, y básicamente empieza trabajando Antígona, ¿no? La obra de Sófocles en relación a, a esto y el amor cortés, ¿no? Toma Antígona para la antigüedad y el amor cortés en la época del Renacimiento. Acá, que había una pregunta que me interesaba mucho. El amor, el odio. Sí, quería decir esto. La ética es Freud, Freud, el primero, que esto me parece muy interesante, que la ética no en relación solamente al bien y al mal, sino que toda ética articulada al deseo y que articula, se llamaría la ética del deseo. Es un campo muy interesante. Quiero decirles que es un campo muy interesante porque es el campo cotidiano. Esto es lo que yo les quiero decir. Un psicoanalista por ahí está formado en filosofía, en matemática, en lingüística, en los textos de Freud y de Lacan. Digamos, tiene un amplio campo de formación epistemológica, pero cuando voy a hablar con él, la persona que la
todo ese campo enorme de formación epistemológica tiene que quedar como planteado en una comunicación habitual. Eso tiene las cosas maravillosas del psicoanálisis, digamos. Uno tiene que poder hablar con el lenguaje cotidiano, con el saber cotidiano, cuestiones que tienen que ver con muchas otras cuestiones epistémicas. Entonces es una práctica que tiene que ver con estas cuestiones epistémicas. Y la ética es uno de los elementos que está en juego, porque la ética, según Lacan, es tomada por primera vez de una manera particular, no solo sobre lo que se debe o no debe hacer, sino que fue Freud el primero en pensar que cómo se articularía lo que Lacan dio a llamar la ética del deseo. Entonces esto también tiene que ver con entender que lo que uno desea también entra dentro de un campo donde a veces hay que saber, porque a veces la persona entra en una cuestión en donde lo que desea se opone a lo que debe. Bueno, son situaciones típicas de la cotidianidad, de los tratamientos, etcétera, ¿no? Y de la vida de cada uno de nosotros. Y hablan de la transferencia. Muy bien, ¿cómo aprendieron? Muy bien. La transferencia, la puesta a punto de la realidad sexual del inconsciente, quiere decir que con el analista lo que se ponen en son estos afectos, amor y odio. Sí, perfectamente, muy bien, muy bien planteado. La transferencia es poner en juego algo de ese orden, perfectamente. Eh, Dice Miranda, más allá del límite claramente, es como si el límite amor-odio lo pusiera el otro. Lo pone acción el otro, lo debe poner en la acción el otro, como dijo Maxi, porque una cosa es lo que uno le pasa, digamos, y otra cosa es lo que va a hacer con el otro, ¿no? Sí, es dentro del campo de la ética, pero las divisiones entre el amor y el odio, sí, a veces están confusas porque la pasión hace que, por ejemplo, por amor se puedan sentir muchos celos. Ahora, que uno haga que uno eso lo lleve al campo de la acción y haga una maldad con respecto al otro, ya sería pasar de castaño oscuro, pero no es que el otro delimita qué es el amor y el odio. Por ahí justamente lo que el otro pone en juego es justamente la complejidad de entender que es una tendencia positiva y una tendencia, un apetito hacia el otro y un rechazo del otro, ¿no? Un rechazo uno hacia el otro. Por ejemplo, a mí me gusta alguien bola y genera más deseos del que me da bola, dice él. Sí. Bueno, claro, después, obviamente, porque lo que habría que ver ahí a esa persona que le pueda pasar, un conocido de uno, un primo que se hace pis en la cama, como cuando era chico, al personaje que uno conoce en la vida, y porque hay algo del orden. El amor no necesariamente es el amor, no, hay puntos del amor en donde es recíproco y hay puntos de no hay reciprocidad. Bueno, eso implica determinado Sí. sufrimiento, obviamente. Ahí es como que se pone en juego también como un cierto desafío para uno, es decir, cuanto uno tiende más o menos inconscientemente a pensar que si algo es muy fácil, entonces no es muy valioso, y que si algo es un poco más arduo, entonces puede llegar a ser más valioso, y además es como que también implica como un cierto desafío para uno se pone a prueba a ver si es capaz de. Entonces eso suscita el deseo, me parece a mí. En mi barrio lo llaman hacerse la difícil o hacerse difícil. Claro. Entonces, En pero términos bueno, más son estrategias dolinescos sería así. en relación acá para los histéricos, profe, en el odio y en el amor. Hay eso que el psicoanálisis llama transferencia. Transferencia, ya lo expliqué, es la puesta en acto con el analista de las paternas y maternas primarias. Así que se pone en juego estos sentimientos. Lo que en el psicoanálisis llama amor incestuoso y odio parricida. Para los histéricos, ¿qué quieren al otro que es indiferente con él o no quieren? Bueno, justamente la histeria, para cuando veamos
la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, son formas en donde la afectividad está de diferente manera. Yo les dije varias veces, y les vuelvo a decir que las estructuras son las estructuras, que pueden estar sintomatizadas o no. Entonces, uno puede tener una estructura histérica porque justamente tiene con respecto al otro una cierta dimensión del otro y del amor y de la indiferencia y de la expresión del deseo, donde uno, por ejemplo, una mujer o un hombre nunca termina con lo que le está dando el otro o la otra, pero esa es una estructura histérica, pero al mismo tiempo esa puede ser una estructura histérica justificada o una estructura histérica sintomatizada. Eso es muy importante. Entonces, sí, Lacan dice que el amor, el deseo siempre tiene una base histérica, porque el deseo tiene una base histérica, es como que siempre hay algo de orden de la insatisfacción jugado en el deseo, como les he dicho en primer año. Si a ustedes no se les hubiese ocurrido, no hubiesen deseado ser mejor, podrían estar ahora jugando a los jueguitos en la computadora. Quizás mientras hablan esto también juegan a los jueguitos en algún móvil que tienen. Pero bueno, el deseo se mueve a un grado, llamamos digamos, es de no homeostasis. El deseo implica la no homeostasis. Ustedes ya saben lo que es el no equilibrio. El desear siempre es no homeostasis. Pero es lo mejor que nos puede pasar, porque justamente es lo que no le puede pasar al esquizofrénico, una verdadera dimensión del deseo, por ese achatamiento afectivo que tiene, por esa falta en justamente ese problema que tiene subjetividad el psicótico, ¿se entiende? Lo tienen, pero ponerle la acción de si solamente se pelea con él, no hace nada al respecto. O va y lo mata, eso depende de él, el sentimiento es la acción puede variar. Claro, el sentimiento, digamos, lo mataría. Bueno, pero para eso están los potenciales, para lo que uno haría, pero jamás, digamos, lo que uno piensa, lo dice y jamás haría, ¿no? Claro, el tema es cuando esto se convierte en la acción y aparecen los femicidios, o aparece el lastimar al otro, o aparece entrar en el campo de la acción del otro, ¿no? ¿Cómo se dice, como dice Arjona, que no? Ah, Arjona, claro, bueno, está muy bien, porque ahí el pedido es, claro, decime que no, refutame. Hay veces que digo, bueno, yo por eso no tengo la plata que tiene Arjona haciendo poéticas, pero mucha gente dice, a mí no me gana nadie en la discusión. Muchas veces digo, a mí me gusta que me refuten. Pero bueno, eso es el gusto de cada uno. Pero decime que no. Lacan dice algo, dice, decime que no a lo que te estoy ofreciendo porque no se trata de eso. Decime que no a lo que te estoy pidiendo porque no se trata de eso. Siempre hay, por eso les digo, un desbalance entre el sujeto y el objeto. Profe, con ese ejemplo de querer más al que me ignora, ¿podría ver la pulsión erótica versus la pulsión de muerte o encontrar placer en el... Claro, muy bien, Pía. ¿Qué tal, Pía? Sí, ya habíamos hablado antes. Claro, sí, es decir, hay algo del orden de que si una persona ama a la otra y la otra no le da lo que cabe hacer con eso es o lograr que la ame, ¿no? Elaborar el duelo de que uno no es amado por todo el mundo, porque una de las cosas que tiene que ver con la rectificación del sujeto, que el psicoanálisis ayuda, es a tolerar el odio o la indiferencia de los demás. No todos nos quieren, todos nos ayudan, no todos nos admiran, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso. ¿Puede haber un sentimiento neutro entre el amor y el odio? Sí, la indiferencia, claro. La indiferencia. La indiferencia. He planteado las tres pasiones, digamos, el amor, el odio y la indiferencia, como lo planteó Maxi para los filósofos, y yo dije, amor, odio,
ignorancia para Lacan, pero es la indiferencia. La indiferencia es una enorme pasión. En la infidelidad, ¿juega más el deseo por el amante, la ética por la pareja? Eh, Bueno, yo no puedo abrir el campo ahora como si fuera sordo de, vamos a hablar de la infidelidad, porque les quiero decir algo. Todo esto tiene que hay gente que toma con tal banalidad ciertos temas que, claro, bueno, no están dando clases en la facultad y se supone que, bueno, cada uno hace el show que más le da, ¿no? Este, obviamente hay situaciones particulares, entonces no puedo responder eso porque podría plantear que a veces eh, son diferentes los motivos que llevan a que una persona esté con otra y digamos, y cómo se entiende la fidelidad y la infidelidad en las relaciones de los unos con los otros. Pero cada caso es particular. No puedo responder eso porque me convertiría como en una generalista de los afectos y es lo que no quiero hacer y tampoco, pero sí me parece que había los afectos que teníamos que plantear para que yo hoy les dé qué es la, digamos, qué es la excitación psicomotriz, qué es la melancolía, qué es la manía, porque si no entramos otra vez por la patologización absoluta. No quiero que se lleven de esta materia la idea de la patologización absoluta. En las Ya relaciones, vamos entrando en tiempo, María Clara, ¿eh? sí, gracias. Sentir amor por alguien también nos hace tener mucho miedo de que le ocurra algo malo al otro. O sea, el miedo a la muerte del otro. Triana. Pregunta Triana, claro, sí, sí, absolutamente. Eso te vas a dar cuenta cuando tengas un hijo, digamos, cuando uno tiene un A hijo, lo mejor ya se dio cuenta. claro. No, quiere decir, cuando uno tiene un hijo, en un instante experimenta el amor por ahí más profundo que puede llegar a experimentar en un solo instante. Alguien que no existía pasa a ser lo más importante para la vida de uno, pero también ese amor tiene como contrapartida la imagen o la posibilidad de grandes temores. Exactamente, exactamente. Aparte también es que acaba de decir Maxi con respecto a la maternidad y a la paternidad y a un hijo, puede tener con respecto a un amigo, una amiga, una pareja, de decir, bueno, si no me muero, porque claro, uno es independiente de los objetos, quiero decir del objeto de amor. Siempre que hay amor hay dependencia, siempre, siempre, por más vivita que se haga uno. Siempre hay a ver, que en las relaciones tóxicas, puede que uno empiece la toxicidad con actos de tener un sentimiento que termine actuando de la misma manera, sí, se te entiende, no sé, sí. Eh, la psiquiatría y el psicoanálisis también han planteado una folía de, en francés, folie es locura, a d de a dos. Hay situaciones en donde esas situaciones que ahora se han dado en llamar tóxicas, justamente lo que generan es que, o lo que también se descubrió con el síndrome de Estocolmo, que la víctima termina como enamorado o enamorada del victimario o victimaria, sí. Eso puede generar ciertas situaciones de mucha locura. Por ejemplo, todos los que trabajan con violencia doméstica, las personas que trabajan con violencia doméstica, ven muchas veces que las mujeres, que son las que más sufrimos violencia doméstica, justamente una tendencia muy fuerte, masoquista, como hemos visto en psicología, el masoquismo justamente sería encontrar el bien, el bienestar, y esa tendencia, digamos, es muy fuerte a no poder despegarse del otro. Eh, claro, está, sí me pasó el temor de perder al otro, todavía no fui mamá, gracias. Porque creo que el sentimiento justamente de desamparo es también con respecto el primer sentimiento de la pérdida, es la pérdida de quien nos protege. Y habitualmente la pérdida de quien nos protege es en la madre, el padre o quien cumple función padre o madre, ¿no? Entonces el temor del niño es perder la protección de quien nos protege. Profe, esto no está para hablarlo de... Profe, esto no está para hablarlo en 40.
Porque estamos solitos algunos. Bueno, es un encuadre que nos puede llevar a que, bueno, toleremos mejor algunas situaciones de la soledad, la falta de amor, o lo que entendemos. El amor también puede expresarse, pero está muy bien. Bueno, hoy entonces a la tarde vamos a hablar de otra cosa que no tiene que ver con la cuarentena, que tiene que ver, o sí, con las relaciones psicomotrices, con la manía y con la melancolía, justamente grandes trastornos de lo que es la afectividad. Pero hoy a la mañana, a las 12, usamos envidia, amor, odio, Diferencia. indiferencia, para plantear lo que es el plano de lo que serían los afectos de la afectividad, que no solo lo tienen que pensar en el patológico, sino que básicamente lo tienen que pensar en el plano de lo cotidiano. A la tarde vamos a ver los grandes síndromes. En síntesis podríamos decir que, bueno, que nos den bola. Exactamente, que nos den bola. Y también en la cátedra queremos que nos den bola. Bueno, muchas gracias, chicas, muchachos, gracias a todos y a todas por haber participado en la clase. Bueno, gracias, me parece muy bien que les haya interesado y hagan preguntas, atrévanse a hacernos preguntas, a pasar un momento como más agradable, no hacer del teórico un bla 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 de loro por mi parte, sino que haya una... Bueno, gracias, che, muchas gracias. Les mando un beso grande y a las 18 nos vemos para seguir trabajando esto. Les quiero decir algo. Gracias a Adriana Fernández Espino, que es una de las ATP de la cátedra, estamos desgrabando las clases. El problema es que yo las tengo que corregir, soy como muy exigente, pero estoy desgrabando el blog, la clase, ya estoy terminando con la clase bloque 2, y que es los comienzos y final, está quedando muy bien. También hacer un libro. Así que ya lo vamos a subir muy rápidamente al campus. Chau, hasta las 8, hasta las 18, hasta las 6 de la tarde, que les vaya muy bien.